generación queremos pertenecer? Generaciones que tal vez hoy en la actualidad ya no dicen, bien decía mi mamá. En la actualidad, nuestras esposas nos dicen, bien dijo la pastora Emita. Bien dice la pastora Marta Claudia, dice. Entonces, generaciones que van transformando, que se van cambiando y que van adquiriendo un propósito en nuestras vidas. Entonces, tomemos la decisión de trabajar para conectar esas generaciones que están por venir y que se conecten con el propósito que Dios tiene en sus vidas. Entonces, muchas veces como padres siempre queremos alivianar el camino de nuestros hijos, que no está mal del todo, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, que nuestros hijos no lloren como nosotros lloramos, que nuestros hijos no sufran como nosotros sufrimos, que no les lastimen como nosotros nos lastimaron, que tengan todo lo que nosotros no tuvimos. ¿Cuántos se identifican con eso? Eso es lo que queremos como padres, que nuestros hijos tengan un caminar más liviano que el que nosotros tuvimos. Pero el problema es que no es nuestro camino el que ellos deben seguir, sino el camino que Dios tiene trazado para sus vidas. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces no es nuestro camino el que debemos enseñar a nuestros hijos, sino el camino de Dios, porque Él tiene trazado que si este joven, este niño, esta persona sigue el camino de Dios, aunque fuere viejo, no se apartará de Él. Amós 5, 14 y 15 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. ¿A cuántos nos encanta decir Dios está con nosotros, Dios es poderoso, Dios sana, Dios hace milagros, Dios es grande, Dios es bueno, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde? ¿A cuántos nos encanta y nos gusta y está muy bien que declaremos todo eso? Pero aquí dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo calificamos esta palabra que Dios nos transmite? ¿Es algo fácil, difícil o imposible? Lo que dice Dios en su palabra: no llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. No digan lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Entonces nosotros estamos listos, preparados para instruir a nuestros hijos. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podrá ser que no sea tan difícil instruir a nuestros hijos? ¿Qué herramienta nosotros tenemos en nuestras manos? El ejemplo y la experiencia. ¿Sí? Hemos escuchado que más vale lo que tú haces que lo que tú dices.
El ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, esos recursos tenemos para enseñarles a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Debemos enseñarles a nuestros hijos que toda acción tiene una reacción, que toda causa tiene un efecto y que toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, ¿con cuál de estas generaciones nosotros nos quedaríamos? ¿Con la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿O con la generación de Moisés, Josué y Otoniel? ¿Con cuál de estas generaciones, como que bueno, dice, esta se equivocó un poco más, esta un poco menos, yo escojo y me quedo con esta generación? ¿Alguien tiene alguna generación preferida de todas estas que hemos mencionado? En lo personal, me quedaría con la generación de Josué. Josué capítulo 1 versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que le dice Dios a Josué: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo vamos a guiar la vida de nuestros hijos en un mundo, en una generación, como dice la palabra, perversa, en una generación de malignos, en una generación que no ama a Dios, que le ha dado la espalda a Dios? ¿Cómo vamos a hacer posible que nosotros guiemos a nuestros hijos para que nuestros hijos identifiquen o diferencien lo bueno de lo malo? Hay un testimonio de dos niños que estaban jugando con una pelota y uno de ellos pateó tan fuerte que rompió la ventana de la vecina. El niño dice que fue a pedirle que le devuelvan su pelota y la señora rotundamente le dijo que no. Entonces el niño fue y se lo contó a su padre. Le dijo: no me quieren devolver mi pelota. ¿Cuál reacción debería ser la correcta? La reacción del padre. La una dice que sería de enojo, de ira y de molestia, decir: ¿cómo esta vieja se pretende humillar a mi hijo? Y salir y comprarle 12 balones más, para que ya no tenga problemas. Si se le rompe o si se le escapa o se le pierde el balón, ya tiene 12 de reemplazo. Este niño crecería con la idea de que hacer algo mal tiene una recompensa. Pero la otra reacción del padre sería la que Dios dice en su palabra: estaré contigo. Y cuando el padre dice: hijo, no te preocupes, tú no estás solo, yo estoy contigo. Vamos juntos donde la vecina a pedirle perdón por el daño causado. Le vamos a reparar su ventana y yo te voy a descontar poco a poco el dinero que cueste la reparación de esa ventana de tus colaciones. Generaciones bendecidas por Dios. Entonces, en Ecuador y en el mundo entero estamos viviendo tiempos muy complicados. Pasamos por una etapa o temporada de incendios muy fuertes. Estuvo muy escalofriante esa etapa de los incendios muy fuertes. Ahora tenemos cortes de luz, cortes de agua. Tenemos ya ahora las inundaciones por las fuertes lluvias. Entonces, estamos atravesando momentos de oscuridad, como estamos ahora, estamos a media luz. Es una reunión romántica, según veo. Entonces, Dios quiere que sus hijos pasen a ser, en medio de una generación oscura,
una generación visible, que todos nos vean. Una generación que se ponga a la brecha. Cuando estamos conduciendo en una carretera y de repente se va la luz, perdemos visibilidad y muchas veces podemos perder control del vehículo. Ahí es cuando se hacen muy necesarias las señales que están al costado de la carretera. Esas señales son indispensables, porque esas señales no permitirán que nosotros sigamos por el camino correcto y no nos desviemos al abismo. Entonces Dios dice: yo quiero que esta generación sea una generación visible, que cuando hayan tiempos de oscuridad, esas señales sean ustedes, que todos lo vean. Así como esas líneas en una carretera oscura, los padres debemos estar visibles para nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, y no menosprecies la dirección de tu padre. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando mamá está desesperada en casa, porque todo se le salió de las manos, nadie le hace caso, los hijos se le rebelaron, los hijos le hicieron una revolución en casa, ¿a quién acude? Al papá, y le dice: haz algo, por lo menos haz algo. Y dice: a ti por lo menos te hacen caso, dice, repréndeles. Entonces somos esa luz en medio de la oscuridad, cuando hay una dificultad en casa, cuando hay un problema en casa. Entonces Dios en su palabra siempre nos va a guiar para que nosotros seamos esas líneas en la carretera, para que nuestros hijos sigan por el camino correcto y no se vayan al abismo. Instrucción, dirección, mandamiento y enseñanza son la luz en medio de la oscuridad, para que nadie se salga del camino. Generación paralela, dice también, que desea Dios que seamos una generación paralela. A lo largo de la carretera también existen o encontramos líneas paralelas, que aunque no se cruzan entre sí, siempre van en la misma dirección. Estas líneas paralelas nos van a ayudar a que nosotros, a pesar de las diferencias que hay, que son muy notorias en todos los aspectos, el papá de la mamá, el hombre de la mujer, somos muy diferentes. Física, emocional, sentimental, sexualmente, somos totalmente diferentes, pero esa diferencia no quiere decir que vayamos aparte, sino que vayamos en una dirección, en la misma dirección paralela. Vamos hacia un mismo fin y hacia un mismo propósito, que es el guiar por buen camino a nuestros hijos. Entonces la dirección es la misma a pesar de nuestras diferencias. Entonces, si en la vida se nos presenta una curva hacia la derecha, todos curvamos hacia la derecha. Si se presenta a la izquierda, todos curvamos hacia la izquierda. Si vamos de subida, todos subimos, y si vamos de bajada, todos bajamos. Generación paralela, que encontramos esas líneas en la carretera, que aunque no se cruzan entre sí, siempre van en la misma dirección. Que aunque pueden tener diferencias, pero siempre van a ir en la misma
dirección. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la tarea de la generación paralela, que aunque tengamos diferencias, la dirección es la misma. Aunque tengamos diferencias, el propósito es llegar a la misma meta. No importa las diferencias que tengamos entre nosotros, hombre, mujer, padre o madre, el fin es el mismo. Entonces, vamos a la última generación, que dice generación con señales. Dice: si papá o mamá nos equivocamos al corregir a nuestros hijos, no les llamen la atención. Y peor, delante de sus hijos, no les llame la atención. Hágale, llámele a un lado, conversen y pónganse de acuerdo. Nunca le llame la atención si es que se equivocó, si es que hizo algo indebido. No le quite la autoridad ni al padre ni a la madre. Esa es una señal de que somos una generación de respeto, que nos respetamos mutuamente el uno del otro. ¿Cuántos hacemos o tenemos esas señales en casa? Esas señales de respeto mutuo, esas señales de no quitarle la autoridad a la mamá o al papá, esas señales que implican que yo sé respetar a la autoridad, aunque se equivoque, pero sé también corregir de la mejor manera cuando se equivoca. Entonces, por lo general, las mujercitas tienen muchas señales y dan muchas órdenes. A diferencia de los varones tenemos pocas señales y damos pocas órdenes. Y una de esas señales es cuando usted le pregunta al varón, cuando llega a casa, dice: ¿qué tal te fue? Y la señal del varón, ¿cuál es? Bien, y nada más. Pero la señal de la mujer, si es que usted le pregunta ¿qué tal te fue?, usted tiene que estar listo para escucharla por un largo tiempo. ¿Qué pasaría si va por la carretera y llega a un punto que usted no conoce y que hay diferentes accesos, diferentes vías sin señales? Ninguna tiene señal. ¿Qué pasaría? Usted te podría decir si de Tim Marín, de Don Pigüe. Yo no fui, ella fue. Y tal vez tomen la ruta equivocada, si es que no está correctamente señalada. Entonces tenemos que ser esas generaciones que tienen señales, que hay señales de respeto, que hay señales de dirección, de guía, que hay señales de que vamos nosotros con la dirección correcta. Si damos permiso a un hijo, a una hija, ¿sí? ¿Ha pasado por esa etapa que los hijos quieren salir a toda hora y quieren irse a todo lugar? Y le piden permiso a la mamá y la mamá dice: dile a tu papá. Y el hijo va al papá y dice: dile a tu mamá. Una de las señales es aprender a ser responsables y que nuestros hijos también sean responsables. Te doy permiso hasta las 9. A las 9 tiene que estar ahí. Esa es una señal de responsabilidad que nosotros debemos inculcar a cada uno de nuestros hijos. Juan capítulo 14 versículo 12 dice: de cierto os digo,
el que en mí cree, las obras que yo hice, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa era una señal increíble de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy al Padre. Entonces nosotros debemos ser esa generación que tiene señales en nuestras vidas. Es importante que enseñemos a nuestros hijos el valor de las cosas, especialmente a los que están en casa, a los que todavía están en casa. ¿Sí? Deben saber que las cosas no se pagan por sí solas. La luz, el agua, el teléfono, el internet, el arriendo, las pensiones, tienen un costo, y ese costo no se paga por sí solo. Entonces debemos inculcarles y enseñarles el valor que tienen las cosas. Entonces muchas veces los padres queremos solucionarle todo a los hijos. Y si de pronto por ahí se quedan en la carretera de la vida, varados, botados, dañados, usted sí tiene que ir a ayudarle, soluciona el problema y le deja que siga transitando por ese camino. No le solucionemos todos los problemas a los hijos. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lamentablemente nuestros hijos muchas veces van donde nosotros no queremos que vayan. Lamentablemente muchos de los hijos de las familias que estamos aquí representadas se dejan seducir por el mal o por el pecado y se van a donde no deben ir. Pero en la misericordia de Dios dice: yo estaré a donde quiera que vayan. Yo estaré con ellos a donde quiera que vayan. Por supuesto, cuando nuestros hijos están pasando por ese proceso de rebeldía, esto produce sufrimiento, dolor, lágrimas, porque están haciendo cosas incorrectas, están en el lugar que no deberían estar. Pero nosotros debemos darles la buena noticia, o nosotros deberíamos darles la buena noticia. A todo esto, ¿cuál es la buena noticia? Si es que hay hijos que se rebelaron contra sus padres y están en un lugar donde no deberían estar, la buena noticia es lo que decíamos al inicio en Isaías capítulo 43, 5 y 6. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. No sé si tenemos o tienen hijos que están perdidos, pero totalmente refundidos, como dice la palabra, en los confines de la tierra. Pero Dios dice: yo estaré contigo. Yo los voy a traer, a mis hijos y a mis hijas los voy a traer de los confines de la tierra. Pueden estar sumergidos en un proceso de pecado tan profundo, en drogas, en alcohol, en cualquier cosa. Si son casados, quieren divorciarse, si están perdidos, y Dios dice: si están refundidos en los confines de la tierra, yo los traeré, porque donde quiera que ellos estén, yo voy a estar con ellos. Yo estaré contigo, dice Dios. Y esa es la buena noticia que hoy Dios nos da: yo estaré contigo. A donde quiera que tú vayas, estaré contigo. Entonces,
Nosotros debemos confiar plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Voy a irme un poquito para acá también. Hace muchos años atrás tuve la experiencia de recibir un consejo de parte de mi padre. La relación era nula, cero relación con mi padre, terrenal, por supuesto. Pero un día mi padre llegó borracho a casa, nos reunió a todos sus hijos, 5, 3 varones, 2 mujeres, y con lágrimas en sus ojos y la impotencia de demostrar su amor, nos dio un consejo. Y nos dijo: aunque lleguen a ser ladrones, yo quisiera que ustedes lleguen a ser los mejores ladrones. Y eso de ladrones, bueno, no le tomé, pero de ser los mejores sí lo tomé. En la misericordia de Dios, aunque mi padre ya había fallecido, cuando fui al encuentro tuve la oportunidad de pedirle perdón. Dios sanó mi corazón, Dios hizo un milagro en mi vida, pero todavía me cuesta. Y siempre me acuerdo de la impotencia de mi padre para decir a sus hijos que nos ama. Siempre recuerdo me imagino que en su interior vivió algo muy oscuro en su vida. Sentir que tiene a alguien al lado y nunca decirle que le ama. Sentir que tiene al lado a alguien y nunca darle un consejo. Eso duele. Fui libre de eso, gracias a Dios, pero hasta ahora me cuesta. Ya esa generación ya pasó, ahora no soy ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera, soy de la nueva generación. De la generación que es lavada por la sangre que Cristo derramó en la cruz, de la generación que es nacido de nuevo, una nueva criatura, de la generación que cree y declara y proclama la palabra, las promesas que Dios tiene escrita en su Biblia. Y como les decía, hasta hoy día me cuesta, no es tan profundo, pero sí me cuesta. No soy tan expresivo. Sí les digo a mis hijos que les amo, y de repente les llamo, conversamos, con mi hijo al menos, el primero, Andrés, que está en el encuentro de parejas, sí conversamos. Gracias a Dios tenemos como que las mismas debilidades y también las mismas virtudes, y también trabajamos en la misma rama. Entonces sí hay como esa conexión, y por ahí conversamos de todo. A él le gusta el deporte, a mí también me gusta, trabajamos, como les digo, en la misma rama. Entonces sí hay esa afinidad para conversar y tenemos temas de qué conversar, pero todavía se me hace duro decirles a mis hijos que les amo. Y que no quiero facilitarles el camino que Dios tiene trazados en sus vidas, pero sí quiero ser esa luz en medio de la oscuridad, para que ellos sigan por ese camino y no se vayan al abismo.
Si Dios nos sacó de un mundo de oscuridad, si Dios nos sacó de un mundo de tinieblas, es para que la luz de Jesús resplandezca en nuestras vidas. Pongámonos de pie. Démosle un fuerte aplauso a Dios por este tiempo.